por los diferentes medios y al mismo tiempo un saludo para ustedes. Recíbanlo y apláudanse porque están en la casa del Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, gracias por cada uno, gracias por tu amor, gracias porque ellos sostienen esta casa. Yo los bendigo a todos aquellos que son amigos nuestros, a todos aquellos que se alimentan de alguna manera con las cosas que hacemos los martes, con las oraciones del WhatsApp, con lo que estamos haciendo en el Ecuador, con lo que hacemos en Venezuela. Señor, bendice a todos, que cada uno tenga más que suficiente. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia y la necesidad del pueblo de Dios de tener el bautismo del Espíritu Santo, o llámele llenura del Espíritu Santo, como ustedes quieran llamar, pero es evidente que eso es necesario para nosotros cumplir nuestro ministerio. De eso hablamos la semana pasada y dijimos que Jesús, el mismo Jesús, necesitó esa unción para poder cumplir con la tarea que el Dios Todopoderoso, el Padre, le había asignado a favor nuestro. Así que todo lo que Él hizo, lo hizo con esa unción del Espíritu Santo. Por consiguiente, no hay uno de nosotros que pueda pasar sin tener esa unción en nosotros. Nosotros tuvimos la promesa que todos ustedes conocen en Joel 28, en Joel 2:28, y todos lo conocen, pero lo vamos a leer de todas maneras para recordar que esa promesa es para ti, para tus hijos, para tus hijas, es para los ancianos, es para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Y si no somos ancianos, somos jóvenes, y si no somos jóvenes, somos niños, somos nuestros hijos, nuestros adolescentes. Así que esta promesa es para todos. Y dice esto, Joel 2:28, conocido por la mayoría de ustedes. Dice esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que esta es una promesa para cada uno de nosotros antes que venga el día grande del Señor. Antes que ese día final venga, todos estos acontecimientos se están dando en medio de nosotros porque somos la última generación. Esta es la generación que verá la venida, la segunda venida del Hijo del Hombre. Esta es la generación que verá el tiempo de la pretribulación, el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran victoria. Así que nosotros somos una generación importante, una generación elegida para este tiempo. ¿Te alegra? Cuando nosotros comparamos el Pentecostés del Antiguo Testamento con el Pentecostés de ahora, podemos describir que el Espíritu Santo estuvo con ellos en el Antiguo Testamento. Uno dice, ¿cómo? Claro que sí. El Espíritu Santo visitaba de tiempo en tiempo. Cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo, el Espíritu Santo visitaba, y era una especie de Pentecostés para todos aquellos que oían el mensaje. Pero esta generación tiene la bendición de que el Pentecostés se mantuvo en nosotros, que el Espíritu Santo vino a morar. Mientras que aquellos antiguos, el Espíritu Santo venía, se daba el mensaje y el Espíritu Santo era recogido una vez más. Y solamente venía cuando había un mensaje que había que traer. Entonces en el Antiguo Testamento se nos dijo lo que pasaría en el Nuevo, en Joel 2:28. Y esto nosotros sabemos que esta promesa es para toda carne. Entonces Jesús, antes de subir al cielo, recordó sobre la promesa. Y además de eso dijimos la semana pasada que Él sopló sobre los discípulos. Pero a pesar de haber soplado y le dijo, reciban el Espíritu Santo, además de eso le dijo que esperaran la promesa del Padre. Lo que significa que cuando tú viniste a Jesús,
lo dijimos la semana pasada también, tú recibiste el sello del Espíritu Santo, quedaste sellado. Pero esa es una medida nada más, pero Dios quiere darte una medida donde tú seas capaz de poner en ejecución lo que Él puso en tu corazón. Así pasó el día de Pentecostés con lo que estaban esperando. Yo estaré respondiendo algunas preguntas que a mí misma me han hecho y preguntas que tal vez ustedes tienen. Y una de esas preguntas puede ser esta: ¿deben todos los cristianos tener el bautismo del Espíritu Santo? Es una pregunta que yo sé que muchos se hacen, pregunta que yo me hice, pregunta que a mí me han hecho. Es evidente que para los de la iglesia primitiva esto era un sí y un amén. Así que para ellos así era. Y tanto es así que cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando se enteraron que los de Samaria se habían convertido a Jesucristo, habían recibido la doctrina, pero no habían recibido la llenura. A ese lugar fue enviado Pedro y a ese lugar fue enviado Pablo. Y ellos impusieron la mano sobre los de ese lugar y recibieron el poder del Espíritu Santo. Lo que significa que ya ellos habían recibido Jesús, habían creído, pero no habían recibido la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos 38, 2:38 al 39. Esta indica la consigna cristiana de la iglesia primitiva. Hechos 2:38 al 39. Contiene la declaración de Pedro cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y la pregunta es: ¿sigue Dios llamando? Amén. Entonces esa promesa es para nosotros. Y estoy enfatizando esto porque luego vamos a ver doctrinas que han venido que dicen que el Espíritu Santo no es para este tiempo, que no fue para estos apóstoles. Y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Aquí nos habla de arrepentimiento, y después del arrepentimiento nos habla del bautismo, y después de eso nos habla del don del Espíritu Santo. Así que esto era algo que se daba de esa manera y se sigue dando. Ninguna persona que no esté arrepentida va a recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso el primer paso es recibir a Jesús como Señor y Salvador, y cuando eso acontece ya tú tienes el sello del Espíritu Santo. Pero luego lo siguiente es recibir el fuego, recibir el bautismo, recibir el poder del Espíritu Santo. La otra pregunta, con esta pregunta estamos diciendo, con esta explicación estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿es el Espíritu Santo para este tiempo? Sí. ¿Todos debemos recibirlo? Sí. Al menos esa fue la consigna que tuvieron los en la iglesia primitiva. Ellos, inmediatamente venía Jesús, imponía sus manos sobre esa persona y ellos recibían el Espíritu Santo. Entonces, pero una pregunta: ¿por qué muchos no están interesados en este poder? Hay muchos que no están interesados en este poder. Y hay razones para que no estén interesados. Por consiguiente, no lo vamos a apuntar con el dedo, no vamos a decir nada contrario, porque hubo muchas enseñanzas, o hay muchas enseñanzas que hacen que la persona rechace esto. Y esta enseñanza se ha hecho popular en el cristianismo. Dicen que la época de los milagros ya pasaron, que ya no es tiempo de milagros. Y luego vamos a entrar un poquito sobre eso. Los dones carismáticos, como hablar en lenguas, como sanidades, como interpretación de lenguas, como discernimiento de espíritu, como fe,
como, como ciencia para esta enseñanza no existen. Son los dones carismáticos y esto ya pasó conforme a la enseñanza que se ha hecho muy popular. Analicemos por qué ellos creen así. Hay una manera por la cual ellos creen de esa manera y tienen hasta cierto punto razón, porque si a mí me instruyen de una manera, yo voy a seguir mi vida cristiana conforme a la instrucción que me dieron, ¿cierto? Los cristianos de los institutos y también de los seminarios liberales así enseñaron, así siguen enseñando. Yo no voy a mencionar iglesia específica porque no es el punto. El punto es que se ha hecho popular porque estos institutos liberales y estos entrenamientos que se han dado han dicho que ya todo eso pasó. Y no solamente han dicho esto, sino que esto, tan pronto los discípulos murieron, en los primeros 100 años de la iglesia, ya estos dones murieron conjuntamente con los apóstoles. Y no solamente eso, han dicho que, algunos se extendieron hasta 350 años, no pudieron hacer de otra manera, puesto que los mártires, si no tenían este fuego del Espíritu, no hubiesen podido soportar cuando le decían, niega el nombre de Jesús. Y no lo negaban, porque el fuego de Dios, el poder del Espíritu estaba sobre ellos, y murieron cientos y cientos, y cientos y cientos se añadían a la iglesia cada día, a consecuencia de la valentía del fiel amigo, el Espíritu Santo, morando en ellos. Así que lo hacía valiente. Al menos no pudieron algunos negar eso, y entonces extendieron esto hasta el 350. Entonces son los dispensacionalistas. Es un grupo que así predica y es una creencia que tienen. Por otra parte, dijeron que esto era para los cristianos inmaduros. Y no he escuchado algo más fuera de la palabra que esto. Primero, porque desde el principio hasta el final habrán cristianos inmaduros. Entonces, si las señales, los portentos, la manifestación del Espíritu Santo eran para los cristianos inmaduros, entonces no se pudo haber ido, porque todavía tenemos cristianos inmaduros. Mírenme a mí misma. Todos somos un poco inmaduros, todos estamos aprendiendo, es un proceso de aprendizaje. No se crea que ya usted llegó al final, usted es inmaduro delante de la presencia de Dios. Porque Él tiene mucho más que darnos, pero lo podemos recibir. ¿Estamos listos para todas esas revelaciones? Seguimos siendo inmaduros, uno más inmaduro que otro, pero más seguimos siendo inmaduros. Así que esto es descabellado y esto no es dentro de la palabra, porque que las señales y los portentos y las manifestaciones sean para inmaduros, eso no puede ser, porque siempre habrá inmaduro. Eso es lo que al final quiero decir. Afirmaron que Dios probaba varios métodos. Probaba un método y después otro método. Y que ha habido probando métodos de generaciones en generaciones. Y que antes que Él pruebe el otro método que viene, entonces termina el método. Así que probó el método del Espíritu Santo durante el tiempo de Pentecostés, durante los primeros cristianos, los apóstoles, probó ese método. Pero antes que ese método terminara, empezó con el otro método que no sé cuál es. Pero que Dios ha probado métodos y métodos. Lo que significa que Él es como tú y como yo, que probamos un método, no me funciona y empiezo con el otro método, y no me funcionó y empiezo con el otro método. Eso es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo entendieron? No tenemos un Dios que anda probando métodos. Tenemos un Dios que sabe lo que está haciendo en medio de nosotros. Él todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, este grupo dice eso. Y esto ha provocado mucho estrago en la vida cristiana. Esto ha provocado que la mayoría se sientan como hasta un poco de vergüenza cuando el Espíritu Santo los toca, cuando han sentido ese fuego, han tenido vergüenza de que otros sepan que eso ha pasado en su vida, porque tantas enseñanzas contrarias, tantas risas
que han tenido algunos ha hecho que las personas se sientan que esto es ridículo. Y yo les voy a decir que si alguno piensa eso en su corazón, arrepiéntase. Dígale: Señor, perdóname porque estoy despreciando a ti mismo morando en mí. El Espíritu Santo es Dios y está morando en nosotros. Debemos añorar, desear, buscar, alegrarnos, porque el Espíritu Santo se complace en nosotros. Ahora, otra pregunta: ¿por qué ha triunfado esta creencia en el cristianismo si es algo tan ilógico, tan fuera de lo que dicen las Escrituras? ¿Por qué esto ha triunfado? El dispensacionalismo ha triunfado, ¿sabe por qué? Porque no tienen otra manera para probar la falta de poder en la iglesia. Y la única manera de probar la falta de poder en la iglesia es diciendo que el poder del Espíritu Santo ya no está. Así se puede probar muy fácil que no hay milagros. Ahora yo les pregunto: ¿alguno de ustedes ha experimentado algún milagro? Amén. Entonces hay milagros, ¿verdad? Nosotros todos somos un milagro. El milagro mayor que hay es venir a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Cómo puedo decir que no hay milagro en la iglesia? Ese es un milagro, porque a muchos se les predica y no prestan atención. Así que estar en el Evangelio es un milagro. Aparte, la gente piensa que el milagro es pararse solamente de una silla de ruedas o que un muerto se levante. Y es un milagro. O una enfermedad que sea sanado. Todo eso es un milagro, pero el mayor de ellos es la salvación. Porque siempre digo que ese que se paró de la silla de ruedas, claro que fue una gran señal para los inconversos, y eso es maravilloso. Eso, el inconverso dice: wow, hay poder ahí, Dios está con esta gente. Aunque no todos lo ven así, de esa manera. Algunos lo ven como un engaño. Tan corruptos están dentro de sí, su corazón, que ven eso como un engaño. Pero esa persona un día se va a morir. Y el que tuvo el milagro de ser sanado por una enfermedad de esas que el médico ya no puede con ella, un día se va a morir también. Evidentemente que un día se muere. Así que el milagro mayor que tú puedes ver y que nosotros tenemos en nuestra salvación, no la descuidemos, porque esa es la que nos va a permitir ver la gloria de Dios. Ahora, otra cosa para ellos, los dispensacionalistas, es que ellos no pueden manifestar el poder de Dios en ninguna de las áreas, ni se toman la libertad de orar por un enfermo. Lo oran, no es que no oren, pero la manera como lo hacen es no esperando que esa persona se va a sanar, sino porque hay una parte de la Biblia que dice que oremos por los enfermos como un método más de oración y de intercesión. Entonces usted tiene que orar. Si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, la fe no va a estar ahí. Y ora, pero ¿y si no se sana? ¿Y si no se levanta? ¿Y si hago el ridículo? Tú no eres el que va a hacer el ridículo. Tú haces lo que dice la palabra y Dios es el que hace la obra. Tú solamente eres un vaso en la mano de Dios. Y Dios quiere que estemos atrevidos a ejecutar su palabra, que lo hagamos con determinación. Ahora, miren que se basan los dispensacionalistas para decir que esto pasó. En 1 Corintios 13, verso 8 y verso 10, ellos se basan en este criterio que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok. ¿A qué tiempo se está refiriendo esto? ¿Acaso el imperfecto tiene su segunda venida? ¿Está en la segunda venida? Según el perfecto está en la segunda venida. No, Jesús no ha venido en su segunda venida. Así que ellos se basan en esto diciendo que el amor dejará de ser. El amor nunca dejará de ser, pero la profecía acabará. Ok, ¿cuándo es que el amor nunca dejará de ser? La palabra de Dios lo dice. Que el amor se va a mantener, porque aún en el milenio solamente el amor va a sostener al pueblo de Dios. Por el amor de Dios vamos a tener el milenio. Por el amor de Dios hay
hay juicio, y juicio para galardones y juicio para perdición, por el amor de Dios. Así que esto es también antibíblico para poder. Es bíblico, pero para ellos poder justificar es antibíblico. No pueden justificar que el poder del Espíritu Santo pasó, porque aquí dice que las lenguas pasarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ni han cesado las lenguas, ni ha cesado la ciencia. Tenemos ciencia y tenemos el don de lenguas. Personas que ni siquiera conocen qué es esto, se han despertado hablando en lenguas. Y han preguntado, ¿y qué fue lo que me pasó? Estaba hablando una lengua que yo no conozco. He oído testimonio de personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, acabando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. La triste realidad del modernismo. Ahí sí tenemos una realidad triste. Y la realidad que tenemos es que el modernismo que ha creído, entre comillas, a este poder del Espíritu Santo, lo ha puesto un camuflaje. ¿Cuál es el camuflaje? El camuflaje es que la belleza del templo, las sillas cómodas, la cantidad de personas en el templo, las luces, la belleza, la decoración, la manifestación, los buenos instrumentos musicales, la buena música, reemplaza al Espíritu Santo. Esa es una mentira que nos hemos creído. Y nosotros no buscamos ese poder porque nos hemos dejado engañar con las cosas externas. Nos hemos dejado engañar cuando hay una gran masa de gente en un lugar. Ahí sí está la gloria de Dios. Tal vez sí está. Yo no digo lo contrario. Yo no digo que no esté. Pero Dios se va a manifestar en tu corazón, como tú eres. Y es posible que haya mucho ahí en esa gran masa de gente que tienen el corazón dispuesto, que tienen el corazón alineado con Dios. Eso es indiscutible. Y sabemos que muchas personas llegan a la iglesia con esa búsqueda. Y hay muchos que no llegan con ninguna intención a la iglesia. No le importa mucho, sino porque ¿dónde va Vicente? Donde va la gente, ahí va Vicente. Y ahí va mucha gente y están yendo, yo voy, oigo un sermón de 30 minutos, yo me voy. Y bueno, durante la semana me siento un poquito mejor cuando escucho este sermón. Entonces, no estoy diciendo lo que quiero decir es que no podemos reemplazar al Espíritu Santo con cosas externas. Porque ese no es. Tú puedes estar en tu casa, en tu patio, lleno de hojas, después de una gran brisa, y estar en el patio lleno de hojas, y ahí puedes recibir al Espíritu Santo. Puede ser que lo reciba en tu oficina al despertarte. Puede ser conforme a lo que tú deseas en tu corazón. No es en la luz, no es en la buena música, no es en la buena alabanza, no es en mi buena disposición lo que baja el Espíritu Santo. Es lo que hay aquí en mi corazón. ¿Qué tanto deseo yo esa presencia? Los del aposento alto estuvieron ahí esperando, lo deseaban, creyeron, porque por donde empezó Pedro a predicar, les recordó a ellos la promesa de Joel 2:28. Les recordó al pueblo que esto es lo que se dijo en Joel 2:28, y declara esa promesa. La declaró porque era el cumplimiento de esa promesa. Entonces, si es una promesa que no se ha dicho que es para una temporada, debemos saber que nos sigue en toda esta generación, porque es para todos nosotros, para lo que estamos viviendo. Fíjense que cuando en Samaria se predicó, pasó eso. Allí había un hombre llamado Simón, que yo hablé de él la semana pasada, solo que voy a dar otra información. Alias el mago. Le llamaban el mago porque él engañaba a los de Samaria con magias y les sacaba el dinero a esta gente. Y cuando Simón vio el poder del Espíritu Santo, él lo quiso comprar. Ustedes conocen esa porción. Quiso comprar ese don. Y Pedro reaccionó de una manera violenta. Porque Simón se había bautizado y andaba con Felipe para arriba y para abajo. Vio las señales,
vio que los enfermos se sanaban, vio que los que estaban, los mancos eran restaurados, los cojos, los ciegos, vio liberación, y él dijo, esto es una maravilla. Pero acuérdense que cuando él dijo es una maravilla, no era porque él tenía amor por el pueblo, era porque él quería obtener beneficio de esto. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 8. Y la pregunta es, ¿para qué quería Simón el mago el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué muchos hoy en el modernismo quieren el poder del Espíritu Santo? Sería una pregunta que nos hacemos. Pedro le dijo esto: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y luego, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios conoce todo. Muchos están en la iglesia imitando los dones del Espíritu Santo para ser admirados, para que todos sepan que algo Dios derramó ahí. Y Simón estaba en la misma posición, y eso ha seguido de generación en generación. Tenemos que cuidar que sea el Espíritu de Dios. Tú no tienes que mostrarle a nadie que tú has sido bautizado en el Espíritu. Tú vas a clamar para que esto venga a ti conforme a la bendición de Dios. Y eso no significa que el Espíritu Santo no está en ti, porque tan pronto conociste a Jesús, el Espíritu Santo está ahí. Pero tú vas a clamar por este bautismo, porque quería para ser notado en el grupo. Y Pedro, que tenía un don, que era el don de discernimiento de espíritu, pudo discernir la razón por la cual Simón quería tener el don. Y por eso le dice que quizá Dios te perdone. Y luego le dice, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces el don del Espíritu Santo es algo tan serio. Nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando tenemos este don. No es para que nadie te alabe, porque cuando ponen la mano sobre los enfermos son sanados, porque Simón quería ese don para eso. También tenemos en la iglesia algunos que son adivinos, algunos que son brujos, que tienen ese conocimiento y están ejerciendo cosas demoníacas dentro de la iglesia. Tú necesitas tener el don del conocimiento, don de ciencia, discernimiento, para saber cuáles son los engañadores, porque a la iglesia entra el engaño también. Y tenemos que ser cuidadosos con los engaños, porque ha habido muchos engaños y muchos dicen, no, yo eso no lo quiero, yo no quiero eso porque mira, yo vi esto y esto y esto en mi iglesia, vi que esa persona que según tenía el don profético y de repente salió afuera y le escuché murmurando yo no sé a quién y diciendo muchísimas malas palabras, y además es un adúltero, es una adúltera. Entonces alguien que ve eso va a pensar que ese es el don del Espíritu Santo. No, ese es el don del diablo obrando a través de personas. Por eso necesitamos el discernimiento, por eso necesitamos los dones carismáticos, por eso necesitamos caminar en ese conocimiento de Dios. Esto están aquellos los que tienen recursos, porque Dios, ahora estoy hablando de algunos que tienen don en realidad, y empieza a jugar y a sacarle provecho al don que Dios le ha dado. Y muchos se han enriquecido. ¿Ustedes creen que esa persona está en gracia delante de Dios? No. ¿Y por qué entonces Dios hace el don? Porque los dones son irrevocables. Y como es su palabra que lo hace, pero la persona en sí no está bien delante de Dios. Porque la misericordia de Dios es tal que cuando vienen los enfermos y esa persona con un corazón todo retorcido pone la mano sobre ese enfermo y se sana, no es él, es Dios, que los dones pertenecen al Espíritu Santo y obran de él. Pero si tenemos el corazón limpio
delante de Dios, maravilloso es, porque entonces estamos ejecutando los dones conforme Dios quiere que sean ejecutados. Es importante que pongamos en manos de Dios los dones que nos han sido dados. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de esto con el Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes sepan que en el Antiguo Testamento hubo profetas engañadores. Tenemos un famoso Ananías que engañó al pueblo mientras se le decía al pueblo que iban a ser llevados a Babilonia. Ezequiel, Jeremías estaban en el mismo tiempo. Este Ananías le decía todo lo contrario. Y al final, ¿qué pasó? Fueron en cautiverio. Lengua suave, como para quitar lo que Dios está tratando de decirle al pueblo para que se arrepienta. Tiene que ser un valiente de Dios para venir y decir todo lo contrario de lo que la lengua suave está diciendo. Porque la gente quiere oír que va a tener millones en la cuenta bancaria. La gente quiere oír, tú eres un gran profeta de lo alto. La gente quiere oír lo que quiere oír. Y seamos cuidadosos. Si eres equipado con el don profético, no es para que le meta cuchillo a todo el mundo, porque cuando yo veo algo negativo en una persona, hay un don de Dios que quiere moverse, y para que esa persona recapacite en sus caminos y cambie su posición, sin que yo le meta una cuchillada. Yo no tengo que acuchillar a nadie, sino ayudar a la persona para que pueda caminar en la corrección de Dios. Entonces, Ananías engañó al pueblo. Hoy día tenemos la misma historia. Esto se repite y se repite lo mismo. La diferencia es estos tenían un discernimiento tan grande que Ananías al final murió. Fue condenado, el profeta le dijo, lo condenó, porque él estaba engañando al pueblo. Vamos a tener cuidado de que no engañemos con los dones, sino que sean puestos en las manos del pueblo para su ayuda. En algún momento mencioné que muchos piensan no hay milagro en la iglesia. Entonces a mí me han dicho nunca he visto un milagro en la iglesia, y yo creo que yo les respondí un poco sobre eso. Para los que piensan que nunca han visto un milagro en la iglesia, yo quiero decirles que eso nunca fue una preocupación para los del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué no fue una preocupación? Porque los del Antiguo Testamento pasaron para la iglesia primitiva, se la pasaron mirando milagros tras milagros. Así que ellos nunca se preguntaron eso. ¿Por qué no lo preguntamos hoy? También en los grandes avivamientos se han visto multitud de milagros, y hay milagros. Y yo digo que el mayor milagro es el de la salvación. En los avivamientos hay mucha salvación. En los avivamientos hay muchas personas bautizadas en el Espíritu Santo. En los avivamientos hay muchas personas que dejan su vida pecaminosa, cambian su posición, su actitud, y empiezan a caminar conforme al plan de Dios. Se convertían las multitudes, y en esa conversión podíamos ver todos los milagros que nosotros queremos ver hoy, y los podemos seguir mirando. Así que muchos de hoy piensan que no es importante las señales. Sí son importantes para los inconversos, pero tú no necesitas señales, ¿o sí? ¿Necesitas señales? Tú no necesitas señales. Tú has creído en Dios Todopoderoso, que es la mayor señal. Las señales son para los que no conocen, y muchos que no conocen no necesitaron ver señales. Yo no vi ninguna. Yo sencillamente tenía un toque de Dios en mi corazón y quería a Dios, quería caminar en Él. Pero las señales no son para los que ya creen, porque eso es lo único que hace que fortalece tu fe. Pero tu fe se debe fortalecer en la lectura de la palabra, porque muchos no quieren leer la palabra sino ver señales. Dios no ha discriminado a nadie para darle este don. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, y después que viene el arrepentimiento viene la aceptación de Jesús. Después que acepta a Jesús tiene el sello del Espíritu Santo, y después viene este gran bautismo con poder y con autoridad. Nuestras preguntas todas
quedan contestadas por la palabra de Dios. Pero hay algo importante en la palabra de Dios, y esto que nosotros debemos mantener. Este es un poder disponible para todo el mundo, como lo dijo Joel 2:28. Ahora, ¿es usted apóstol? ¿Es usted profeta? ¿Es usted maestro? ¿Es usted pastor? ¿Es usted evangelista? ¿O es usted un administrador? ¿O es usted uno que sirve? Usted necesita los dones del Espíritu Santo, porque ninguno de estos ministerios se pueden poner en ejecución a la eficiencia de Dios. Puede ser en tu propia fuerza y vas a terminar súper cansado. No vas a poder avanzar, porque en mi propia fuerza no puedo. Es en el poder de Dios. Ahí es que nosotros podemos. Si usted tiene cualquier ministerio, sea cual sea, usted necesita ese poder. Conclusión. Nosotros todos vamos a revisar nuestras vidas, vamos a revisar los acontecimientos, vamos a revisar en qué he creído, qué me confundió, por qué yo no he buscado ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Será que yo he dudado de ese poder? Y es bueno que cada uno de nosotros evalúe nuestra mente. ¿Será que falsas enseñanzas me han alejado de Dios? ¿Será que comentarios burlones sobre el Espíritu Santo me han alejado de Dios? ¿Será que yo, no sé, me parece que eso es para gente más viejas? Yo soy muy joven para eso. ¿Será para gente más vieja? Lo que a mí me da vergüenza poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos. Es que me da vergüenza hablar en lenguas y traer un mensaje en lenguas. Las lenguas celestiales son para tu vida personal, pero las lenguas son para la iglesia. El don de lenguas, excepto las celestiales, es para la iglesia. ¿Cuánta gente se han arrepentido porque han escuchado hablando su idioma? Y cuando escuchan su propio idioma han recibido un mensaje y se han convertido. Así que el que tiene ese don es maravilloso. De eso hablamos en un momento determinado. Yo les insto que ustedes todos se lean a 1 Corintios capítulo 12. Y al leerse a 1 Corintios capítulo 12, van a recibir dentro de ustedes convicción de espíritu sobre estos dones que son importantes en nuestras vidas. Mi profunda intención, el Señor lo sabe, es que cada uno de nosotros esté enamorado para tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo puedan orar en lenguas, para que tu espíritu se edifique, para que tu mente reciba. Esa es mi mayor intención, de verdad. Ha sido para mí como algo necesario. A veces veo al pueblo como si estuviera aplastado, como si le costara trabajo traer un mensaje, traerle una palabra a un compañero, ministrar a un hermano. A veces veo al pueblo que teniendo tanto que ha recibido, tanto que ha comido, le cuesta llegar a alguien y darle una palabra. Escuchar que alguien dijo, tengo un problema, y le cuesta ir y decirle, ¿tú quieres que yo ore? Hay una posibilidad que te digan no, pero eso no te va a quitar a ti nada. ¿Te dijeron que no? Pues no, tú también has dicho que no a algunas cosas. Hay una posibilidad que te digan que sí bien alta. Y una oportunidad 100% de que el corazón de esa persona se conecte con el corazón de Dios. Al mismo tiempo que tú puedes ver a Dios obrando. Las señales son importantes, como les dije. Si tú oras por alguien que esté enfermo y esa persona es sanada y estaba renuente a creer en Dios, es evidente que va a creer. Es evidente que va a querer saber de ese que le sanó. Es evidente que le va a quedar en el corazón algo, un toque. Necesitamos este poder del Espíritu Santo. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y pondrán las manos en los enfermos y los enfermos serán
echarán fuera demonios y echando grito, asustados de tu presencia. Ahí sí yo lo haría con orgullo. Diablo, fuiste vencido. Sal de aquí. Y esos demonios pueden estar dando gritos de hecho. Escuché una fracción de una misa. Y empezó el cura diciendo: ustedes tienen que tener conocimiento y venir a la iglesia, porque no se dejen engañar de esos evangélicos. Y allí, y al fondo se oyó una mujer dando gritos. Y dijo: ven, nosotros tenemos poder, los demonios se están manifestando aquí en la iglesia. Los demonios se pueden manifestar en la iglesia tradicional. Sí, claro que sí. Y puede manifestarse para traer una burla. Ese yo creo que se manifestó para una burla. Porque entonces eso le dio pie a él a decir, primero dijo, tengan conocimiento de su madre iglesia para que no se dejen engañar de los evangélicos. Jamás voy yo a decir eso. ¿Saben por qué? La palabra es lo que está en la Biblia. No, yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. Sea que esté en la iglesia de la esquina, que es presbiteriana. Sea que esté en la iglesia de todas las naciones, que es asamblea de Dios. Sea que esté en una iglesia que no tenga denominación. Yo tengo que predicar lo que dice la palabra. No lo que otra iglesia moderna, ninguna otra iglesia. Entonces, ¿qué hizo ese demonio? Se manifestó para decir sí, amén a lo que él estaba diciendo. Eran unos gritos horribles. Amados, yo recibí esto del Señor. Viene un tsunami de Dios. No piensen en una ola que le va a destruir. Viene un tsunami de Dios, un tsunami de su verdad, un tsunami de justicia, donde lo oculto será revelado, está siendo revelado. Hay un tsunami de Dios viviente en la iglesia. Y ese tsunami te beneficia a ti, que camina en rectitud. Eso es lo que Dios quiere. Y el que no esté, busque la rectitud de Dios. Porque días grandes de bendiciones vienen para aquellos que están caminando conforme al Dios viviente. En medio de la tormenta, en medio del tsunami físico, tú prevaleces. Pero viene un tsunami, o estamos dentro de un tsunami de Dios. Yo lo escribí aquí. Viene un tsunami de la justicia de Dios. Lo oculto saldrá a la luz. Buenas y malas cosas. Buenas cosas para aquellos que están buscando de Dios y han buscado y han clamado: Señor, yo te quiero servir. Van a ser colocados en servicio, porque hay un tsunami de Dios a beneficio del pueblo y en contraposición de los que se oponen a su palabra. Dios está buscando un arrepentimiento sincero de su pueblo. Estamos en tiempo para este arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Hermanos, yo creo que en el 19 yo cerré un servicio terminando el año diciendo que el que no había sembrado, que empezara a sembrar. Y no me refiero a la siembra física, me refiero a la siembra de la palabra de Dios. Es tiempo, estamos revelándose cosas horrendas. Si ustedes miran la noticia, salen a la luz cada día cosas que quedan al descubierto. Pero tú que estás en tu closet y que has estado orando y que has estado ayunando, hay un mover diferente en ti. Piénsalo si no es cierto. Tú que estás buscando el poder de Dios, el tsunami de Dios está revelando tu corazón. Le damos gracias a Dios por eso. Yo invito a todos aquellos que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Pueden quitar la luz, por favor? Voy a hacer una oración a favor de ellos, porque se conectan muchas personas y no sabemos si están necesitados de invitar a Jesús a su corazón. Y luego vamos a tener una oración general para cada uno.
Hoy voy a pedirles que por favor dediquen un tiempecito, vayan pensando por quién usted quiere orar y darle una palabra de bendición. Y si se tienen que poner su máscara, se la ponen. Hay personas que no quieren estar en contacto con otros, que no tienen la máscara puesta, pero yo les quiero pedir que se acerque a alguien y le dé una palabra. Dios está, y no se vaya para que usted la reciba la suya. Usted no tiene que dar palabra, puede recibir de la otra persona. Vamos a invitar a Jesús a nuestros corazones. Señor Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque fuiste inmolado en la cruz a mi beneficio. Yo me arrepiento de todos mis pecados, porque he fallado delante de ti, porque no había reconocido que tú eres el Señor y que tú eres el Salvador y que tú has roto cadenas a mi beneficio. Hoy me postro, te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te invito a mi corazón para que seas el Rey y Señor de mi vida. Hoy acepto este nuevo nacimiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a auto